Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a tratar de empezar la segunda clase, ¿sí? La segunda clase de álgebra consta de la realización del práctico 2, ¿sí? Pero para este práctico 2 ustedes necesitan saber casos de factoreo, ¿sí? Vamos a ver primero el caso de factoreo 1, ¿sí? No los vamos a ver todos porque, como les dije en la primera clase, nosotros estamos abocados a qué cosas se necesitan para la licenciatura y con qué objetivo, ¿sí? Nos sirven todos estos temas para la clase de análisis. Entonces, por este motivo, uno lo que apunta es a ver de determinada forma ciertos casos. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos factor común, que es nuestro primer caso. ¿Qué consiste el factor común? El factor común consiste en específicamente encontrar en cada uno de los términos, ¿sí?, el factor en común. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tienen en común? Entonces uno puede tener en común letras o pueden tener en común números. En este caso, si nosotros analizamos los 4 términos que tengo acá, el factor común letra es la letra X. Pero cuando tomamos el factor común de letras, siempre vamos a tomar la que tiene el menor exponente en el ejercicio. X quinta, cuarta, cubo, cuadrado. Vamos a tomar la X cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer después? Bueno, una vez que tenemos el factor que está en común en todos los términos, lo vamos a extraer afuera, ¿sí?, de todos los términos. Y lo que vamos a hacer es dividir término a término, ¿sí?, por este factor en común que encontramos, ¿sí? Dentro del paréntesis vamos a ir escribiendo el resultado. ¿Qué pasa cuando yo tengo que dividir letras? Bueno, en la clase anterior hablábamos de que la multiplicación dependía de la multiplicación de potencias de igual base. Y en este caso, la división depende de lo mismo, pero ¿qué pasaba? Cuando dividía, los exponentes se restaban. Por lo tanto, si yo acá tengo que dividir x quinta dividido x cuadrado, me da x cubo. Bien. Ahora vamos a dividir este término. Más dividido más 3 dividido el 1 que está acá adelante, 3. X cuarta dividido x cuadrado, los exponentes se restan, me queda x cuadrado. Más dividido más 5 dividido 1, 5. X cubo dividido x cuadrado, x a la 1. ¿Sí? Menos dividido más, menos 2 dividido 2, 2. Y acá es donde viene el más confuso de todo, donde ustedes se confunden. X cuadrado dividido x cuadrado se tacha. Queda solamente, ¿sí?, el 2. ¿Sí? Entonces, este es el resultado de nuestro factor en común. Si nosotros hacemos la propiedad distributiva, volvemos al anterior. Eso es lo que son los casos de factoreo. Es ir hacia atrás de una propiedad distributiva. Es lo inverso a la propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros aprendimos de multiplicación en la clase pasada, los casos de factoreo es justamente lo contrario. Es tratar de expresar un polinomio como la multiplicación, ¿sí?, de dos polinomios, ¿sí?, o más. La cuestión es factorizarlo. La palabra factorizar, ¿se acuerdan? Venía de factoreo, ¿sí?, de expresar un número grande en números más chiquitos multiplicados, que se usaban los números primos. Bueno, tiene que ver con eso. Quiero que me queden en polinomios más chiquitos expresados en multiplicación. Yo acá tengo un polinomio de grado 5 y lo expresé como una multiplicación de un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 3. ¿Qué puede pasar? También puede ser que en vez de tener letras en común, si ustedes ven acá el 12 no tiene x, por lo tanto no está en común la letra. Pero sí puedo encontrar un factor común numérico. Si uno piensa, acá tengo un 3, este 6 está compuesto por un 3, porque 3 por 2 es 6. Y este 12 también está compuesto por un factor 3, porque 3 por 4 es 12. La palabra factor viene de ahí, ¿no?, de elemento que está multiplicando. ¿Se acuerdan el orden de los factores? No altera el producto. Bueno, factor común. Un elemento está multiplicando en común. 3 por 2, 3 por 1, 3 por 4. El 3 está en los 3 términos. Entonces mi factor común va a ser el 3. En este caso, siempre
puedo yo llegar a tener dos comunes o tres comunes. Voy a elegir el mayor. En este caso el único común es el 3, o sea que elijo el 3. 6 dividido 3, 2. Y x cuarta dividido nada, x cuarta. Porque en realidad estoy dividiendo por un 1. Me queda igual, no lo resto a nadie. Más dividido más. 3 dividido 3, 1. Puedo poner el 1 o directamente dejo el x cuadrado, como que simplifico los 3. Menos dividido más, menos 12 dividido 3, 4. Y acá está el polinomio mucho más sencillo explicado con los coeficientes más pequeños. Y después puede pasar que nos pasen las dos cosas al mismo tiempo. Tener en común las letras y los números. ¿Quién es nuestro factor común de letra? Es x cubo, que es la x de menor exponente. Pero también yo puedo encontrar que tengo de factor común el 2. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. Pero también tengo en común el 4. Porque 4 por 2, 8. Y 4 por 3, 12. ¿Cuál de esos dos que están en común lo voy a elegir? El más grande. Y cuando digo el más grande no me refiero al 12. Porque después no puedo dividir 4 dividido 12. ¿Sí? Me refiero al más grande de los comunes. Yo puedo tener el 2 o el 4 como un común. 2 y 4. Elijo el 4. Entonces lo pongo acá. 4 dividido 4, 1. X quinta dividido x cubo, x cuadrado. Más dividido más. 8 dividido 4, 2. X cuarta dividido x cubo, x a la 1. Menos dividido más, menos 12 dividido 4, 3. Y x cubo dividido x cubo se tachan, me queda solo el 3. Y ahí hice factor común. Esto sería lo que hay que hacer en el ejercicio 1, ¿sí? Buscar los factores comunes. El segundo caso de factoreo es un poco más sencillo, ¿sí? Se llama diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados viene de una fórmula que dice que si yo tengo dos elementos que están al cuadrado restándose, vienen de haber hecho esta multiplicación. A más b por a menos b. Esto es lo genérico, ¿no? Entonces uno dice, y bueno, ¿y cómo se usa? Bueno, pensemos. X al cuadrado menos 9. ¿Es una diferencia de cuadrados? Y no lo sé, es una resta, ¿sí? Entonces yo lo tengo que pensar así. Acá, ¿hay alguien elevado al cuadrado? Sí, la X. Y acá, el 9. ¿Lo puedo representar como algo al cuadrado? Y sí, si yo me acuerdo, 3 al cuadrado es 9. O sea que, si todo esto es a cuadrado y todo esto es b cuadrado, X vendría a ser a solamente y el 3 vendría a ser b. Este vendría a ser a y este vendría a ser b. Por lo tanto, según la fórmula, yo este polinomio de grado 2 lo puedo expresar como la multiplicación de dos polinomios de grado 1. X más 3 y x menos 3. ¿Sí? Porque viene derecho de la fórmula. Ejemplo, x al cuadrado menos 4. ¿Quién está elevado al cuadrado acá? X. ¿Quién está elevado al cuadrado acá? 2. Por lo tanto, esto es x más 2 por x menos 2. Bueno, ahí se había colgado un poquito el dedo adelante, así que ahí se ve más claro, ¿sí? X más 2 por x menos 2. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué puede pasar? Hay un ejercicio con un poco de trampa que es algo así como x a la sexta. Vamos a poner menos 25. Yo sé que los números son otros, pero bueno. Acá es donde empieza el engaño. Yo sé que acá el que está elevado al cuadrado es el 5. Bárbaro. Pero x a la sexta. ¿Quién está elevado a x a la sexta? Y bueno, esto es lo que hablábamos antes de potencia de potencia. ¿Se encuentran? Potencia igual base. Cuando se multiplican se suman. Cuando se dividen se restan. Pero cuando tengo potencia de potencia, los exponentes se multiplicaban. X a la sexta. Entonces yo tengo x a la sexta. Viene de hacer 2 por 3 o 3 por 2. Entonces, ¿quién podría estar elevado acá al cuadrado? Y
para que me dé 6, el que está elevado al cuadrado es el x al cubo. Entonces me queda x al cubo más 5 por x al cubo menos 5. También, ¿sí?, podemos aplicarlo para lo que sería un caso de factoreo doble. X a la cuarta. ¿Quién está elevado acá al cuadrado? X al cuadrado, porque al cuadrado me da 4. Y acá 4. Entonces esto me queda x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4. Pero acá me vuelve a quedar otra diferencia al cuadrado, porque acá el que está elevado al cuadrado es x y acá el que está elevado al cuadrado es 2. En este no, ¿por qué? Porque hay una suma. Una diferencia de cuadrados viene de una resta, ¿sí? Entonces, este yo lo puedo expresar como x más 2 por x menos 2. Siempre multiplicado por este que no le puedo hacer más nada. ¿Sí? Con esto tienen que poder hacer el ejercicio 2. Bueno, vamos a seguir con el siguiente caso que se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿En qué consiste el trinomio cuadrado perfecto? También consiste en una fórmula, y consiste en una fórmula que muchas veces se confunde con la anterior, ¿sí? Consiste en esto de buscar elementos al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces genera ahí una pequeña confusión. La fórmula dice que es a la inversa, pero dice que si yo tengo un cuadrado de un binomio, es decir, un binomio que está elevado al cuadrado, siempre se obtiene al cuadrado más 2ab más b cuadrado. Esto es lo que se conoce como cuadrado de un binomio. O sea que si yo tengo el cuadrado de un binomio, el resultado es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, al revés, para factorizar, si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, lo puedo representar como un cuadrado de un binomio. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo de que un trinomio es cuadrado y perfecto? Bueno, vamos a ir directamente al ejemplo. Pongámosle que tengo un polinomio llamado P, que sea x cuadrado más 6x más 9. Aclaración, esto funciona para más o para menos. La única diferencia es que el término del medio es negativo. Este siempre es positivo, nada más. Entonces, ¿qué pasa si tengo x al cuadrado más 6x más 9? Yo, para poder factorizarlo, tengo que demostrar que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Es un trinomio? Sí, porque tiene 3 términos. ¿Es cuadrado? Sí, porque tiene 2 elementos elevados al cuadrado. Tiene que tener un elemento elevado al cuadrado y otro elemento elevado al cuadrado, que vendrían a ser estos mismos elementos, a al cuadrado y b al cuadrado. Ah, y bárbaro, yo acá tengo un elemento elevado al cuadrado, que vendría a ser a, si yo lo miro con la fórmula. Y acá, bueno, igual que el ejercicio anterior, si yo pienso 3 elevado al cuadrado me da 9. Entonces b vendría a ser 3. Entonces, tengo que... ¿Ya puedo decir que esto es igual a esto? No, tengo que demostrar que es perfecto. Tiene que haber una relación entre el A y el B. 2 veces AB me tiene que dar el término del medio. O sea, hay una relación entre este y el término del medio. Entre este y este hay una relación que me da el término del medio. La relación es esta, 2AB. Entonces lo que se hace es una verificación, que verificamos que 2AB sea el término del medio. Entonces, 2, ¿quién dijimos que era A? X. ¿Y quién dijimos que era B? 3. 2 por 3, 6 por X, X. 6X coincide con el término del medio. Buenísimo, joya. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Terminó acá el ejercicio? No, acá no termina. Termina cuando vos me decís cuándo el ejercicio está factorizado. Esta expresión representada como una expresión más sencilla. Según la fórmula, si tengo esta expresión, lo puedo representar como a más b al cuadrado.
Y A era X, B era 3, A más B al cuadrado. Esto es lo que se pide, la forma factorizada. Vamos a probar con otro. ¿Quién está elevado al cuadrado acá? X. ¿Quién está elevado al cuadrado acá? 5. Verificamos. 2AB. ¿Sí? Entonces, 2AB. 2 por X por 5. ¿Da 10X? Bien, entonces un trinomio cuadrado perfecto. ¿En cómo lo expreso? Como es negativo el término del medio, tengo que expresarlo como X menos 5 al cuadrado. Esto proviene de ahí. Este más proviene de ahí. ¿Sí? Bueno, algo que nos va a servir para el ejercicio 5, pero todavía no vamos a llegar ahí, es qué pasa si este trinomio cuadrado no es perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo una cuadrática? ¿Cómo lo puedo explicar? Bueno, se hace y se utiliza lo que se llama expresarlo en forma factorizada. La cuadrática se puede expresar en una forma factorizada. Entonces, ¿cómo se utiliza? De esta forma bastante sencilla. Uno puede exponer, ¿sí?, que un polinomio factorizado puede ponerse de la siguiente manera. X menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 y así hasta x menos x a la n, tanto como yo pudiera pensarlo. ¿Por qué? Este es x1, x2, x3, x4, es lo que se conoce como raíces de un polinomio. ¿Qué es la raíz de un polinomio? Es aquel valor de x que hace que cuando yo lo reemplazo en x, el polinomio valga 0. Si alguno se acuerda de la escuela secundaria, tiene que ver con eso. Si yo pongo acá un valor y hace que la ecuación salga 0, a esa ecuación se la llama raíz. Entonces, ¿qué consiste en factorizar por medio de las raíces? En usar lo que se conoce como teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? TFA, parece metropolitano el tren. Pero la cuestión es así. Uno tiene el teorema fundamental del álgebra que dice que un polinomio tiene tantas raíces como lo indica su grado. Es que si yo tengo un polinomio de grado 2, voy a tener 2 raíces. Si tengo un polinomio de grado 3, voy a tener 3 raíces. Si tengo un polinomio de grado 4, voy a tener siempre 4 raíces. Eso me sirve para poder utilizar esta fórmula. Donde está A es el coeficiente principal, ¿sí? Y estas son las raíces. Entonces, si yo tengo una cuadrática, ¿no?, como las anteriores, una cuadrática, ¿qué grado tiene? Grado 2. Por lo tanto, tienen 2 raíces. Si tienen esta estructura, se puede utilizar esto. Pero si justamente no cae en este trinomio cuadrado perfecto, puedo averiguar las raíces para utilizar la forma factorizada. Como es un polinomio de grado 2 porque es una cuadrática, voy a usar solo esa parte de la fórmula. Si fuese cúbica, voy a usar hasta el 3. Si fuese de grado 4, voy a usar hasta el 4. Y así lo puedo usar para la cantidad de raíces que yo quiera. ¿Sí? Entonces pensemos que yo tengo un polinomio de grado 2. Por ejemplo, este. ¿Sí? ¿Lo ven? X cuadrado más 4x más 3. No tengo dos elementos elevados al cuadrado, así que no puedo usar trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que voy a proceder a usar? Esta técnica.
voy a hallar las raíces y directamente lo voy a factorizar con la fórmula. Yo sé que esto va a ser x menos x1 por x menos x2. Pero para eso tengo que averiguar las raíces, que son estas x1 y x2. ¿Cómo se averiguan las raíces de una cuadrática? Las raíces de cualquier cuadrática se resuelven con una fórmula que se llama fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, ¿sí? Parte de, en realidad, una fórmula genérica que cualquier cuadrática está compuesta por ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Lo van a ver en análisis. Ax cuadrado más bx más c. Estas, ¿sí?, que ustedes ven acá, estas letras son coeficientes, son números. Vendría a ser, esta A vendría a ser el 1 que está acá adelante. La B vendría a ser el 4 y la C vendría a ser el 3. ¿Qué me dice la fórmula de Bhaskara? Me dice que x siempre es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Y esto se resuelve algebraicamente. Yo tengo un más menos, este lo vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Sí? B, A y C son números que tengo acá en la fórmula. Yo lo único que tengo que hacer es reemplazarlos. Siempre cuidado con este menos que es de la fórmula. 4, me queda menos 4 porque B es 4. Vamos a ponerlo acá, así se ve. C y A. ¿Sí? Si A, B o C llegan a ser números negativos, los reemplazan entre paréntesis, el negativo adentro. Más menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 3, todo sobre 2 por 1. Me quedaron una cuenta, solo números. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es justamente resolver esta cuenta. Resuelvo lo que me da la raíz. 16 menos 12, todo sobre 2, menos 4 más menos, raíz de 4, todo sobre 2. Y acá es donde viene el dilema. ¿Qué quiere decir este más menos? Este más menos quiere decir que las raíces cuadradas siempre tuvieron dos soluciones. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá al costado. Porque si yo hago 2 por 2, me da 4. Y si hago menos 2 por menos 2, también me da 4. Esto sería lo que conocemos como 2 al cuadrado o menos 2 al cuadrado. Los dos me dan 4 positivo. Por lo tanto, si yo hago la raíz de 4, el resultado va a ser 2 y menos 2. Pero cuando uno está resolviendo un ejercicio que tiene que ver con lados de un cuadrado, por ejemplo, un lado no puede valer menos 2. Por lo tanto, nunca le doy importancia a esta solución. En el análisis matemático es muy importante esta segunda solución, ¿sí? Entonces les va a servir mucho para análisis. Nosotros estamos haciendo álgebra, pero les va a servir. ¿Por qué? Porque este otro punto es muy importante, porque me está diciendo, me va a decir que tengo dos raíces, o sea que voy a tener dos elementos que hacen cero a este polinomio. Teorema fundamental del álgebra. Un polinomio tiene tantas raíces como su grado. Si es un polinomio de grado 2, tiene que tener dos raíces. ¿Qué va a pasar acá? Lo vamos a dividir en x1 y en x2. Una con menos 4 más 2, que es la raíz de 4. Y otro que vamos a poner menos 4 menos 2, que es la otra raíz de 4. ¿Se entiende? Lo que me está diciendo este más menos, me está diciendo, mirá que me interesan las dos soluciones. Poné las dos soluciones de esta raíz. La raíz esta va a tener una solución positiva y una negativa. Ese quiere decir ese más menos que está ahí. Menos 4 más 2, menos 2 sobre 2, me da menos 1. Menos 4 menos 2 me da menos 6 sobre 2, menos 3. Entonces,
vamos a donde arrancamos. Tenemos que una raíz es esta y que otra raíz es esta. Bueno, ¿cómo es lo factorizado? Bueno, ¿quién es el coeficiente principal? 1, bueno, 1. X menos primer raíz, menos x1, que era menos 1. Por x menos la segunda raíz, menos 3. Como es en negativo, lo reemplazo entre paréntesis. Y ahí me da que esta es el mismo polinomio factorizado. Corrijo los signos, menos por menos más, para que quede más prolijo. Y ahí me da que x más 1 por x más 3 es lo mismo que este polinomio, solo que factorizado. Otra vez, como hablábamos hoy, la inversa de la propiedad distributiva. Si yo hago la propiedad distributiva entre estos dos polinomios, me va a dar este de acá. ¿Sí? Este teoremita de acá arriba sirve para cualquier polinomio, no solo los cuadráticos. Especificamos acá la cuadrática porque nos va a servir para el último ejercicio, que es el que viene ahora. Teorema de Gauss. Sí, que es lo que más van a usar a la hora de resolver una función polinómica en análisis matemático. Entonces, nos interesa mucho saber encontrar las raíces, porque el análisis le interesa la raíz. A nosotros en álgebra nos interesa factorizar. A nosotros nos interesa factorizar. Pero al profe de análisis le interesa, ¿sí?, que ustedes sepan encontrar estos dos valores porque les va a servir para el gráfico. Entonces, ¿qué pasa cuando vayan a tener una función polinómica? Alguna que tenga más de grado 2. ¿Sí? Entonces hay un teorema llamado teorema de Gauss que me sirve justamente para poder ir encontrando raíces. ¿Sí? Nosotros vamos a usarlo para factorizar, pero este aprendizaje les va a servir para análisis matemático y poder graficar. Entonces yo les voy a decir que les doy este polinomio. X cubo menos 7x más 6. Este polinomio, sí, es un polinomio cúbico. Por lo tanto, si nosotros volvemos a lo del teorema fundamental del álgebra, es un polinomio que va a tener 3 raíces y que por lo tanto cuando yo vaya a usar la fórmula factorizada va a ser a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Voy a usar 3 de los términos de esa fórmula factorizada general que vimos hoy. Esto hay varias formas de verlo y varias teorías de hacerlo. Vamos a ver específicamente qué es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss me ayuda a encontrar quiénes son posibles raíces de este polinomio. Nada más. No le acreditemos a Gauss cosas porque después nos enojamos con él porque este es uno de los métodos más largos y más complejos. Pero no tiene nada que ver con Gauss, sino tiene que ver con qué es lo que nosotros hacemos con nuestros saberes. Nosotros sabemos, lo que nos dice Gauss es, mirá, estos son posibles raíces, arreglate, nada más. O sea, ¿qué es lo que me dice Gauss? Yo tengo que tomar al término independiente, al que no tiene x, ese lo vamos a llamar con una p minúscula. Y al coeficiente principal, que en este caso es 1, lo vamos a llamar con una q minúscula. Y tengo que encontrar los divisores de p y los divisores de q. ¿Qué son los divisores de p? Y yo al 6 lo puedo dividir por 1, pero también lo puedo dividir por menos 1. Entonces, porque ahora sabemos los números negativos también. Entonces es más menos 1. También lo puedo dividir por 2, más menos 2, por más menos 3 y por más menos 6. O sea que estos son los 8 divisores. Y q más menos 1. ¿Qué me dice el teorema de Gauss? Formar fracciones de tipo todos los p dividido todos los q. Tengo que combinar. En este caso, al ser 1 este valor, yo cuando combino voy a obtener los mismos valores que tiene p.
Por eso es que se enseña factor común al principio. Nosotros aprendimos factor común ¿para qué? Porque si nosotros podemos sacar, si acá tenemos un valor grande, lo podemos sacar y dejar acá un 1, esto se va a hacer siempre fácil. Si acá llega a haber un 2, tenemos que hacer 6 dividido 2, 3 dividido 2, 4 dividido 2, y ya se va haciendo más difícil. Entonces me quedan que los P sobre Q son más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Estos que están acá, los P sobre Q que me quedan, son posibles raíces. Acá terminó el teorema de Gauss. Bueno, bárbaro, ¿y cómo factorizo? Bueno, eso ya de factorizarlo por medio utilizando el teorema de Gauss es más complejo. Uno lo que tiene que hacer es, con estos datos, tratar de poder llegar a buen puerto. ¿Qué es lo que sabemos? Que las raíces, si nosotros reemplazamos un valor en las x, la raíz, si es raíz, nos da 0. Si no es raíz, no nos da 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, justamente probar. ¿Pero para qué sirve el teorema de Gauss? Y bueno, si nosotros no hubiésemos hecho esto, hubiésemos probado con cualquier número de todos los infinitos números que tenemos. El teorema de Gauss lo que hace nos reduce estas posibilidades. Nos dice, mira, estas son posibles raíces, probá con estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver quién es raíz y quién no. Voy a reemplazar en la x el 1. Entonces, en mi ecuación original voy a poner 1 al cubo menos 7 por 1 más 6. 1 al cubo es 1. Menos 7 por 1, que es 7, me va a dar 1 menos 7 menos 6. Más 6, 0. Entonces, el 1 va a ser mi primer raíz. Mi x1. Si no me hubiese dado, tendría que haber probado con otro. Probó con el menos 1, si no probó con el 2, si no probó con el menos 1, con el menos 2 o el más 3. Una vez que encuentro una raíz, corto ahí. Ustedes dirán, bueno, probamos con todos. Bien, este teorema de Gauss no sirve para encontrar todas las raíces. Sirve para encontrar solo las raíces de tipo racionales. O sea que si el polinomio tuviese alguna raíz de tipo irracional o de tipo imaginaria, ¿sí?, no la podríamos encontrar. Y eso es una complicación. Vamos a probar y no vamos a encontrar solución. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula de resolución? Listo, una vez que encontramos una raíz, vamos a cortar ahí y vamos a sacársela al polinomio. Y acá es donde viene lo que aprendimos la clase pasada. ¿Cómo se la vamos a quitar al polinomio? Se la vamos a quitar dividiendo. ¿Dividiendo cómo? Vamos a dividir al polinomio P, que lo voy a volver a escribir porque se nos fue de la pantalla. Lo voy a dividir por la raíz, por este 1. ¿Sí? Como les decía en la clase pasada, ojo que dividir haciendo la división no es lo mismo que dividir por una raíz, que había que tener cuidado con los signos. Cuando uno usaba la división, ponía el opuesto del divisor. Acá ya está cambiado el signo, o sea que no lo tengo que cambiar. Cuando uno divide por una raíz utilizando Ruffini, acá en el sector del divisor va la raíz que yo encontré, que viene a ser este 1, sin cambiar el signo. Y acá tengo que reemplazar 1, y acá es donde viene el problema, pregunta de parcial. No me da, ¿por qué? Porque el polinomio tiene que estar completo y ordenado para dividir. Entonces, acá lo que hago es aplicar Ruffini, ¿sí? Bajo el 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 7, menos 6. 1 por menos 6, 6 menos 6, 0. Si acá no me da 0, es porque algo hice mal acá o algo hice mal acá. Si es una raíz, siempre el resto me tiene que dar 0. ¿Sí? Si no, no es raíz. Entonces eso ya me sirve de ayuda para saber que me estoy equivocando. Entonces, ¿quién es el polinomio solución de esta división? Y este era cúbico, acá me queda cuadrática. Una x cuadrado más una x menos 6.
¿Qué es esto? Básicamente es el polinomio este sin la raíz. Le saqué la raíz. ¿Qué me quedan? Las otras dos raíces. ¿Pero qué gané? Bajé el grado. De tener una cúbica lo bajé a tener una cuadrática. ¿Y acá qué puedo utilizar? Puedo utilizar la resolvente para averiguar las dos raíces que faltan. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. A es 1, b es 1, c es menos 6. Menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 6 sobre 2 por 1. Si ustedes hacen toda esta resolvente, ¿sí?, les va a terminar dando dos valores. Yo estoy apurando porque si no, no me va a subir el video a YouTube. Me va a dar dos valores. X2 y X3. ¿Por qué? Porque X1 ya lo tengo. X2 y X3 porque en realidad estoy averiguando las raíces de este polinomio que es cúbico. ¿Sí? Si no me equivoco, al hacer esto así apresuradamente y mentalmente, los polinomios, el resultado es menos 3 y más 2, o más 2 y menos 3, que les puede pasar, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, vuelvo a esta primer parte que es donde yo quiero factorizar. Este polinomio factorizado, ¿cómo se expresa? Bueno, 1, x menos x1, 1 por x menos x2, menos 3. X menos x3, 2. Si quiero, corrijo esto para que me quede más lindo. El polinomio p que tengo acá arriba, factorizado, es x menos 1 por x más 3 por x menos 2. ¿Sí? Si es necesario, por favor, repitan el video, repitan esta explicación, ¿sí? Y bueno, siempre recuerden que abajo del link de este video, en el Moodle, tienen el link con la conferencia para poder hacer consultas sobre esto. ¿Sí? Muchas gracias.